quede bien claro, no estamos dándole un reconocimiento a lo que terminó un estudio, no, hermanos. Estamos siendo testigos de un acto de obediencia. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Somos testigos de un acto de obediencia al llamado de Dios de un varón y su esposa. ¿Sí? La ordenación, así se le llama, porque así está en la palabra del Señor, es el reconocimiento público. ¿Sí? Es el reconocimiento público de que Dios ya ha estado obrando en la vida de este hombre que está aquí, ustedes ya lo conocen, ¿sí? Pablo Eduardo Bañales, al que le voy a pedir por favor que pase aquí al frente. La iglesia no hace a un pastor, mis amados, déjenme decirle esto, no hace un pastor, hermano. La iglesia reconoce lo que Dios ya hizo, ¿sí? Hoy vamos a reconocer lo que Dios ya hizo en la vida de mi amadísimo y gran amigo Pablo, al que yo le digo Polo, Eduardo Bañales. Mira lo que nos dice la palabra del Señor a través de Hechos 20:28. ¿Lo tenemos por ahí, Rubén? Ahí está. Dice, fíjense lo que nos dice la palabra del Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, lo cual Él ganó por su propia sangre. Hoy vamos a reconocer ese llamado. Hemos estado orando, hermanos, como no tienen idea, para que Dios continúe fortaleciendo la obra que ya comenzó desde hace tiempo atrás en mi hermano Pablo. La escritura siempre nos ha estado enseñando muchas formas, de diversas formas, acerca de tus llamados también, hermanos. La escritura enseña que Cristo es quien da los líderes a su iglesia a través de los dones. ¿Sí lo sabían? ¿Sí? En Efesios 4, 11 y 12 nos habla que Él constituyó, ¿qué? Maestros, profetas, ¿qué más? A ver, ¿quién se acuerda de ese? Apóstoles, evangelistas, líderes, hermanos. ¿Para qué? Para qué los constituyó? Para perfeccionar a los santos para toda la obra en el ministerio. ¿Sí? Así que un pastor no está llamado a hacer todo el ministerio. Está llamado a preparar a otros para servir. Amén. Eso es lo que hacemos hoy, hermanos. Mi hermano ha sido llamado para fortalecer tres áreas fundamentales. Tres áreas en las que ya él tiene tiempo, casi 2 años creo, donde él está ocupado, invirtiendo su tiempo, invirtiendo inclusive sus recursos financieros y materiales para poder cumplir con lo que el Señor le puso ya en su corazón. Tres áreas, ¿sí? Los grupos de vida. Los grupos de vida que en otras iglesias le llaman células de estudio, no sé qué otros nombres pondrán, pero no es más que una comunidad de cristianos de una iglesia que se reúnen en una casa para estudiar la palabra del Señor. Él tiene una tarea muy importante donde la iglesia crece de casa en casa. También está el área del ministerio de jóvenes y adolescentes, el que se va a hacer cargo de él. Un área bien delicada, pero muy poderosa, hermanos. Formando la próxima generación de discípulos. Fíjense el alcance de la tarea que tiene mi hermano Polo. ¿Sí? Y todavía tiene una tarea más, aparte de otras que por propia voluntad ya cubre, ¿eh? Las ceremonias de la Cena del Señor. Si ustedes han notado que si han estado viniendo, él se ha encargado de exponer lo que el Señor nos recuerda que tenemos que hacer cada que nos reunimos, ¿sí? Recordando constantemente la obra que ya es redentora, la obra redentora de Cristo. Así que, hermano, hoy la iglesia te va a reconocer. Vamos a poner en manos, pero quiero que recuerdes esto, mi hermano. Dios puso su mano ya antes que nosotros. Ya puso tu mano desde antes de ese tiempo. En tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu amada esposa, que es tu primer ministerio, ya estaba poniendo tu mano, aún en las
formas difíciles de vivir como persona que ama a Cristo. Él ya te había puesto tu mano, ya había visto tu corazón y había visto la propuesta que le tenías al Señor y vio tu fidelidad. Así que la Biblia establece claramente el carácter que debe distinguir a un pastor. Mira lo que nos dice 1 de Pedro 5, 2 y 3. Dice, la tarea ahí está, hermano, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con el ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué dice ahí? Ejemplos de la grey. Nunca olvides, mi amado, que en los grupos de vida no solamente dirigirás un estudio bíblico, ¿sí? Formarás discípulos, formarás generaciones, hermano. En la misma familia pueden prestarse a nuevas generaciones, nuevas almas para el reino del Señor. No lo olvides, las casas fueron el primer lugar donde la iglesia se formó. Las casas fueron lo primero que el Señor ocupó para formar a su iglesia. No lo olvides, mi hermano. Con los jóvenes y adolescentes, esto sí, hermano, invierte en ellos porque yo sé que es una tarea difícil, que tal vez aún estás esperando que el Señor dirija aún mejor lo que tienes para Él y los jóvenes. Así que invierte en ellos antes de que el mundo invierta en los jóvenes y en los adolescentes, ¿sí? En 1 de Timoteo dice que ninguno tenga en poco su juventud o tu juventud. Así que vamos a cuidar esa generación de nuevos discípulos que vendrán en un futuro, ¿sí? Enséñales más con tu ejemplo que con tus palabras. Amén. Hermano, en la cena del Señor, cada vez que la dirijas, recuerda esto, no administras una tradición. Nos tiene que quedar muy claro. Proclamas el Evangelio cada que te paras aquí. Nunca permitas que la comunión se vuelva una rutina. Tú vas a proclamar el Evangelio cada vez que te paras aquí, porque hay personas que necesitan escuchar el Evangelio a través de la cena del Señor. Te voy a hacer 3 preguntas importantes y lo voy a hacer público, la respuesta también. Número 1, ¿prometes enseñar fielmente toda la palabra de Dios? Sí, con la ayuda de Dios. Amén. Siguiente pregunta. ¿Prometes cuidar el rebaño con humildad, amor y fidelidad? Sí, con la ayuda de Dios. Amén. ¿Prometes servir buscando siempre, siempre la gloria de Cristo y no la tuya? Sí, con la ayuda de Dios. Amén. Antes de imponer manos en iglesia, mira lo que nos dice primera de Timoteo en la carta que le escribe precisamente a su discípulo, también era pastor de una iglesia, Pablo a Timoteo. Este consejo es tremendo y es el mismo consejo que le hago público a mi hermano Polo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Amén. Hermanos, vamos a ordenar a nuestro amado hermano Pablo Eduardo Bañales, pero vamos a orar durante la ordenación, como lo hacía la iglesia con Bernabé y Pablo, aquella vez que fueron enviados y fueron ordenados por el presbiterio, por los ancianos, por los pastores, el pastor principal y sus líderes. Hoy en día el pastor Javier está en un viaje en Mexicali y no pudo estar presente, pero él ya estuvo orando de todo corazón, le desea todas las bendiciones a su nuevo compañero como pastor. Pero hoy la iglesia va a ordenar a un nuevo pastor el día de hoy. Así que vamos a ver si podemos apagar la luz. Y lo que vamos a hacer, mis amados, es imponer manos. Desde ahí de donde estás, vas a estirar tu mano derecha o izquierda. Nos vamos a poner de pie.
La iglesia se pone de pie en adoración al Señor por la vida de Pablo Eduardo Bañales Pitones. Y vamos a orar ahí donde está, cerramos los ojitos, inclinamos nuestro rostro con la mano estirada, sus manos estiradas, aguanten el cansancio, porque esto vale la pena, mis amados. Padre Celestial, hoy reconocemos públicamente el llamado que tú has hecho sobre la vida de nuestro hermano Pablo. Llénalo de tu Espíritu Santo, Señor. Concédele la sabiduría para dirigir los grupos de vida, amor para pastorear a nuestros jóvenes y adolescentes y un profundo temor de Dios al dirigir la mesa del Señor. Guárdalo, Padre amado, del orgullo. Fortalécelo en la prueba. Sostén a su familia. Sí, Señor. Y permite que su vida sea siempre un reflejo de Jesucristo, que nunca pierda el gozo de servir, la pasión por tu palabra y el amor por tu iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, hoy reconocemos, Señor, públicamente a un pastor más aquí en tu iglesia, Señor, Calvary La Mina. Gracias, Padre amado, por lo que haces y lo que has de hacer, Señor, en la vida de Pablo y su iglesia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y todos decimos fuertemente, amén. Iglesia, recibimos con gozo a nuestro pastor, nuevo pastor asistente en Calvary La Mina, y lo reconocemos públicamente el día de hoy. A partir de hoy ya no es hermano, ahora es pastor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, gracias, gracias. Felicidades, mi hermano. Así que, ¿estás listo? Vamos a entonces a dar el tiempo para que, ahora sí, si quieres traerte tus cosas, ¿verdad? Para darle el tiempo de la enseñanza. Ahora sí nos vamos a acomodar. Los niños ya pueden pasar a su aula. Los demás niños nos quedamos. Y le damos este tiempo al pastor Pablo Bañales, mi hermano. Muchas gracias, pastor. Buenos días, iglesia. Es un placer para mí estar delante de ustedes el día de hoy, en mi primer sermón oficialmente como pastor, por la gracia de Dios. Y hoy también es un día especial porque hoy celebramos nuestro un año más de aniversario, mi esposa y yo. Igual por la gracia de Dios. Me encanta este día porque cuando el Señor habló a mi vida y a mi corazón de que esta fecha, 19 de julio, tenía un carácter especial. Yo no sabía que tenía varios. También hoy es el cumpleaños de Samuel, creo que ya subió, uno de mis sobrinos. Y se siguen añadiendo cosas a este día 19 de julio, el cual trae un gran gozo a mi corazón. Y para entrar en materia, hemos estado estudiando la carta a los romanos. Terminamos el capítulo 9 y acabamos de iniciar el capítulo 10. Y a finales del capítulo 9, Pablo empieza a hablar de la justicia de Dios y de cómo los judíos, ellos empezaron a practicar su propia justicia, pero una justicia solamente por obras, una justicia que no seguía la fe que ellos profesaban. Ellos abandonaron la fe y empezaron a hacer su propia justicia a través de sus actos. Y aquí Pablo empieza a introducir la gracia que tú y yo, los gentiles, a través de Jesucristo, tenemos acceso. Y al inicio del capítulo 10, Pablo les empieza a hablar a los judíos de que ellos ciertamente tenían un celo por el Señor, tenían un celo de Dios, pero no tenían conocimiento. Y tú y yo, hermanos, el día de hoy no estamos lejos de que seamos muy apasionados por el Señor, de que tengamos celo por Dios, pero que en el camino
no estamos exentos de que nos perdamos, de que nuestra justicia es a través de Jesucristo, nuestra fe en Él, permanecer en Él. Y también a través de eso, nosotros entendemos el día de hoy que el mérito de Jesús es lo que nos ha habilitado a ti y a mí a ser justificados por gracia. Y vamos a ver a través del capítulo 10, de los versos 5 en adelante, vamos a ver cómo Pablo se trae las escrituras del pasado hacia el presente para hablarle a los judíos de lo que ya se les había hablado. Sin embargo, no se les había revelado en su momento el misterio de la piedad, Jesucristo. No se les había revelado eso. Y en la primera parte de los versos del capítulo 10, Pablo cierra con esto, después de que les recuerda a los judíos de su celo, cierra con esto. El fin de la ley es Cristo. Y no quiere decir que Jesús vino a abolir la ley, eso lo explica él en Mateo 5. Quiere decir que es el cumplimiento de la ley. A eso se refiere con el fin, es el propósito de la ley. En Cristo, cumplirla. Y a través del cumplimiento de Jesús, de la ley, fue satisfecha la justicia de Dios. Y también entender que si cualquiera de nosotros, o inclusive los judíos que eran estudiados desde chicos en la palabra del Señor, que al cumplir todos los mandamientos, nadie iba a alcanzar justicia. Ese no era el propósito era entender los estatutos de Dios para que tú y yo sepamos en qué le estábamos fallando. Y lo que vamos a ver el día de hoy es como una vez que nosotros entendemos la justicia por medio de Jesús, es que solamente tú y yo necesitamos sellar nuestra fe con nuestra voz. Amén. Y hablando de sellar nuestra fe, nuestro destino, me recuerda a esta dinámica que tuvimos en una reunión de matrimonios y el pastor empieza a decir, vamos a hacer dos filas, hermanos y hermanas. Van a pasar los varones y del lado izquierdo, si me das la primera imagen, Rubén, y del lado izquierdo se van a formar los varones que traen un tema aún para ser cabeza en su matrimonio, que traen diferencias. Y del lado derecho les pido a los varones que se paren quienes ya practican este orden. Si me das la siguiente, Rubén. Y obviamente solamente se paró uno. Y el pastor sorprendido dije, pues yo esperaba que nadie se parara, ¿verdad? Sin embargo, se atreve a preguntarle a este varón por qué él se había parado y le dice, hermano, le damos gracias a Dios porque usted ya domina su casa, ya es cabeza de hogar, ya está al frente. Y le dice, ¿nos puede compartir su secreto? Sí, lo que pasa es que cuando yo me casé, uno de mis votos, yo sellé mis votos diciéndole a mi esposa que yo le diría que sí a todo y que yo nunca le iba a ser infiel. Ah, muy bien, hermano, esos votos son excelentes y ahorita usted ejerce su patriarcado, su dominio, usted es cabeza, usted es líder en su casa. Sí, pero es que mi esposa me pidió que pasara de este lado, que no pasara del otro y pues estoy siendo obediente. Muy bien. Y para entrar en materia, el título del día de hoy es Sella tu fe con tu voz. Sella tu fe con tu voz. Y lo vamos a estar viendo a través de Romanos 10, versos 5 al 13. Y a través de este pasaje vamos a obtener 4 lecciones. Si me da la siguiente, ¿verdad? Estas 4 lecciones van a ser 2 verdades bíblicas sobre la salvación y 2 pasos para ser salvo. Hay mucha practicidad en estos versos que vamos a leer. Muy bien. Y si ya estás listo, acompáñame a orar para iniciar. Cierra tus ojos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, Padre, que nos des convicción, Padre, y que traigas tú un aliento y palabra fresca a cada uno de nuestros corazones, Padre, para que podamos entender, mi Dios, tu palabra y vivir y caminar en ella, mi Dios. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y si ya abriste tu Biblia, acompáñame a leer ahí en Romanos 10, de los versos 5 al 8.
Romanos 10, de los versos 5 al 8. Si ya estás ahí, di amén. Amén. Muy bien, dice la palabra del Señor. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Cuando yo leí estos versos y estaba estudiando para este sermón, me impactó tanto el ver la cercanía que ha hecho Dios para ponernos la salvación. ¿Qué tan lejos está nuestro corazón de nuestra boca? ¿A una mano? Más o menos. Y Pablo inicia está citando Pablo en Levítico, Levítico 18:5, la primera parte, cuando dice: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y eso le estaba recordando Pablo a los judíos que si querían ser justificados por la ley, el estándar del cumplimiento, ¿cuál era? El 100%. Y tú y yo sabemos cómo continuó la historia. Solamente hubo un hombre que pudo cumplir la ley al 100% y ese es Jesucristo. Y al hacer su mejor esfuerzo, al ellos cambiar la ley de Dios por la suya propia y abandonar la fe, los judíos se desviaron. Y es lo que Pablo inicia exhortándoles. En el griego bíblico existen dos palabras traducidas como palabra. Una de ellas es logos y la otra es rema. Cuando Pablo aquí está citando: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Cuando Pablo empieza a usar la palabra, cada que él se refiere a palabra, en este texto no está usando la palabra logos. La palabra logos representa toda la palabra escrita de Dios, todo lo que ya se habló, todo lo que es profético, todo lo que está por cumplirse, eso representa, para eso usamos la palabra logos, o se usaba la palabra logos. Sin embargo, aquí Pablo, vamos a ver que él usa la palabra rema. Rema es lo que se usa cuando hay una revelación de parte de Dios. Cuando la palabra que se está hablando está viva, está presente, está teniendo un efecto el día de hoy. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces Pablo, a partir de los versos 6 y 8, cita Deuteronomio 30, 11 y 14, que originalmente es lo que Moisés le dijo al pueblo sobre los mandamientos de Dios que no estaban lejos. Entonces, lo que Pablo aquí está citando en Romanos viene de Deuteronomio. Sin embargo, en ese momento no se les había revelado Cristo todavía al pueblo de Dios. Pero aquí en este momento, cuando Pablo usa la palabra, ya usa la palabra rema. Entonces, Pablo usa esta misma lógica y la aplica a Cristo. Él está diciendo: no es necesario que ninguno de ustedes suba al cielo, ni que baje al abismo para hacer subir a Cristo. Esta justicia está tan cerca como de tu corazón a tu boca. Y esto precisamente nos trae nuestra primera verdad bíblica sobre la salvación. Dios quitó la distancia que nos separaba. ¿Cómo quitó Dios esa distancia que nos separaba? Si no logramos entender los estatutos de Dios y el pueblo judío no lo logró hacer, Dios ya tenía preparado, aún antes de la fundación del mundo, a Jesucristo para cumplir su ley y a través del cumplimiento de Jesús con su obediencia perfecta, satisfacer la justicia de Dios y darnos acceso a nosotros. Eso lo vimos en Romanos, al final de Romanos 9, de que los gentiles ni por aquí nos pasaba. No teníamos participación de la herencia ni de la salvación. Es un regalo, hermano, hermana.
Es un regalo que obtenemos a través de Cristo. Entonces, así es como Dios quitó la distancia que nos separaba. Y mira cómo nos lo dice en Efesios 2, versos 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejanos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Alguien aquí le puede dar la gloria a Dios de que nos ha hecho cercanos? Por eso Pablo les dice, no hay nada que ustedes puedan hacer, no ocupan acercarse al cielo, no ocupan bajar al abismo para hacer subir a Cristo, es por gracia, es por el cumplimiento de Jesús, que tú y yo podemos acercarnos confiadamente. Amén. Y en los versos siguientes vamos a ver que solamente se requieren dos pasos. Acompáñame en la lectura en los versos de Romanos 10, 9 al 11. Si ya estás ahí, di amén. Dice la palabra del Señor, y esto es poderosísimo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. ¿Ocupamos subir al cielo? ¿Ocupamos hacer alguna otra cosa? Porque con el corazón sé qué. ¿Para qué? Para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esto me recordó, amor, tápate los oídos, en aquellas ocasiones en las que yo le quería profesar amor o confesar amor a alguna novia o a alguien, alguna pretendiente y la palabra fue no. Ahí sí hubo vergüenza. Sin embargo, aquí lo que Pablo está citando es que cada uno de nosotros, antes de Dios, conocemos nuestra condición. Y hay vergüenza para con Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios se ha encargado que sus preceptos y sus estatutos tú y yo los conozcamos. A lo mejor de la manera equivocada, a lo mejor no con el contexto correcto, pero lo hemos conocido. ¿Cómo lo hemos conocido a nivel general? Que solamente existe el cielo y el infierno, ¿no? Una vida eterna con Él o una vida eterna sin Él. Y en medio puede haber vergüenza, puede haber dudas en nuestro corazón porque no tenemos un conocimiento. Puede haber mucho celo, como lo decía Pablo, pero no hay un conocimiento previo de Dios. Sin embargo, el que produce esa revelación, el que produce ese creer en el corazón y confesarlo, es Cristo. Él es el que interviene cada que un creyente nace de nuevo. Es un poder de Dios. Claro, lo hacemos públicamente, algunos levantamos nuestra mano, algunos hacemos la oración que está precisamente lo que acabamos de leer en estos textos. Sin embargo, ese, ese poder de Dios es el que produce eso en el creyente nuevo. Es el que trae esa revelación a esa persona de que es un pecador y que necesita un Salvador. Entonces, eso precisamente nos lleva a los dos pasos para ser salvo que vemos en estos textos. El primer paso, ayúdame a leerlo, ¿cuál es? Creer en tu corazón, y son dos cosas lo que dicen los versos, justicia y resurrección. Si tú y yo no creemos que Cristo resucitó de entre los muertos, nos hace falta esa parte. Quiere decir que a lo mejor fue una emoción solamente. Que aquí está mi amigo Víctor y lo voy a citar. Él y yo hemos platicado en varias ocasiones y él me dice, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una persona que aún no conoce a Dios? O una persona que le estás hablando sobre la salvación. Estar en una vida en la que aún no conoce a Dios, en la que aún no ha profesado su fe. Y me dijo él, no, lo peor que le puede pasar a esa persona es creer que es salvo y no serlo.
Yo conozco varias personas que han profesado fe y no hay un fruto en su vida. No hay ni el más mínimo evidencia de que Dios está en él. Y es triste ver que fue una decisión con una emoción guiada, porque siempre el plan de salvación es guiado, es la verdad. Hacemos una oración guiada, pero esto debe de ser una realidad en el creyente. Inclusive está el verso que nos dice que el que se quiera acercar a Dios, ¿qué? Necesita creer que le hay. Debemos de creer en Dios, cuanto más en su resurrección. ¿Y el segundo paso cuál es? Una vez que hemos creído, es confesar que Jesús es el Señor, el Salvador. Si tú y yo no creemos, ¿cómo vamos a confesar aquello que no creemos? Y tiene sentido, porque si ni siquiera lo creemos y tampoco lo confesamos, menos lo vamos a vivir. Y tiene que ser un cambio que solamente Dios puede hacer. Pero te tengo buenas noticias. El mismo Señor, a través de los profetas, Él dijo que Él iba a circuncidar nuestro corazón para que amáramos y obedeciéramos sus preceptos. Así como Dios inicia en ti y en mí la salvación, Él inicia en ti y en mí un cambio en nuestro corazón. Dice que nos da un corazón de ¿qué? De carne. Quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Un corazón que ahora está diseñado para obedecer la palabra de Dios. Un corazón que es sensible a quien tiene como residente. ¿A quienes tenemos como residentes? Al Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y ese es el poder de Dios. Hay una transformación ahí en ese creyente. Muy bien, continuamos nuestra lectura en los versos 12 y 13. Dice la palabra del Señor. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Y con qué cierra aquí? Porque todo aquel que ¿qué? Amén. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así es. Es tremendo ver cómo Dios no hace acepción de personas. Y esto me recuerda mucho a una historia de cuando todos ubican al apóstol Pedro. El apóstol Pedro no nomás vivía de la palabra del Señor, también le daba hambre. Y precisamente hubo un tiempo en el que el apóstol Pedro tenía hambre y estaba ahí como que casi desmayándose y todo, y en ese tiempo él tiene una visión. Y en esta visión Dios le muestra un montón de animales, de los cuales los judíos para ellos eran inmundos y ellos no participaban de esos alimentos. Sin embargo, a través de esa visión, Dios le muestra a Pedro ese propósito. ¿Y el propósito cuál era? Número uno, entender que esos animales pues ya no eran inmundos, que Dios ya había purificado todo eso, pero también le revela a Pedro que Él no hace acepción de personas. Y hay otro verso, perdón, eso nos lleva a nuestra segunda verdad bíblica sobre la salvación. Me ando adelantando. La segunda verdad bíblica, ¿cuál es? Dios no hace excepción de personas, precisamente. Y esto lo vemos en Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada ¿de quién? Del que le teme y hace justicia. Usamos mucho inclusive buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. Y hay un gran debate sobre a qué se refiere eso. ¿Qué se refiere eso? Que tú y yo debemos de ser hacedores de justicia. Practicar la misericordia como Cristo la hace todos los días con nosotros. Nuevas son sus misericordias cada mañana, nos dice la palabra. ¿Lo crees? ¿Lo practicas? ¿Temes a Dios?
¿Tu vida la conduces en un temor hacia Dios o tu vida la conduces en un temor a lo que te falta? Yo estoy hablando de mí. En ocasiones yo tomo decisiones malamente por temor a lo que me falta. Y vuelvo a Dios y le digo, perdóname, Señor, porque estoy dudando de que tú eres mi proveedor, de que tú eres mi sustentador, de que tú eres quien reconforta mi alma, de que tú eres quien me sustenta, quien me fortalece. Y es muy natural en ocasiones dudar. Sin embargo, tenemos acceso libre para que tú y yo podamos reivindicarnos, para que tú y yo podamos volvernos al Señor y seguir temiéndole y seguir viviendo y profesando una justicia en nuestra fe en Jesucristo. Y no caer en aquello que hicieron los judíos, empezar a hacer sus propias obras de justicia y en las cuales pues obviamente se perdieron. Entonces, vamos a cerrar con las 4 lecciones, Ron, si me las puedes dar. Entonces, vimos 2 verdades. La primera, Dios quitó la distancia que nos separaba. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Él es el cumplimiento de la ley para satisfacer la justicia de Dios a través de Cristo. Y a través de su sacrificio y su resurrección es que tú y yo tenemos acceso a la gracia y a la salvación. Y lo vemos que son de estos 2 pasos: creer en nuestro corazón en la justicia y su resurrección y confesarlo con nuestra boca. Está muy cerca, está aquí en nuestro corazón y luego en nuestra boca. Me hizo pensar que hay de aquellos que pues no pueden hablar, que son mudos. Y ahí fue cuando Dios habló y me hizo entender que Él hace esa convicción en cada creyente. Si bien aquellas personas que no lo pueden confesar públicamente, en esa persona, en su corazón y en su espíritu, ya hubo esa convicción de que es salvo. Y número 2 de la verdad bíblica, Dios no hace excepción de personas. Entonces, hemos visto hoy que la salvación no es un destino lejano, ni una meta inalcanzable, como la que los judíos creían que era alcanzable, sin embargo era inalcanzable. Es un regalo que ya está accesible. Y Pablo lo deja ver de cómo desde Deuteronomio ya estaba revelado. Sin embargo, ya estaba escrito, pero aún no había la revelación, aún no había sucedido ese rema para que fuera vivo a la audiencia. Y el mismo Jesús, antes de ascender, después de su resurrección, cuando se reveló a sus discípulos, él cita algo precioso que cada que alguien te debata y diga, es que Jesús no viene en el Antiguo Testamento, sí está. Jesús les recordó algo muy poderoso y les dijo, Moisés habló de mí. Y dice que se agarra contándoles todas las veces que Moisés lo citó o que Moisés habló de él. Y es bien tremendo porque si bien no viene verso a verso, tenemos que recordar que antes la palabra de Dios no estaba versiculada, no estaba con una estructura con la que gozamos el día de hoy. Entonces te la tenías que memorizar. Eran estos pergaminos, estos rollos, y se estudiaban también verso a verso. Inclusive el día que Jesús predica en la sinagoga, no fue casualidad. Ya estaba preestablecido lo que él iba a leer ese día. Y no es que coincidiera, es que era el tiempo de Jesús para proclamar su mensaje de salvación. Y estas son las estas son las buenas noticias para ti y para mí, iglesia, el día de hoy. Y hoy yo quiero dirigirme a que si tú has escuchado este mensaje de esperanza, este mensaje de lo sencilla que se ha acercado la salvación a ti y a mí, si tú aún no has profesado fe, yo quiero exhortarte a que si tú el día de hoy el Señor te habló y quieres profesar fe, te invito a que lo hagas. Sabes, el Señor Jesús dijo, venid a mí como estés. Si estás trabajado, si estás cansado, si no hayas cómo darle vuelta a esa situación en tu vida,
permite que Dios dirija tu vida. Permite que Dios llene tu corazón y pueda ser transformado mediante su poder y su salvación. Y creo que todos somos de casa, que todos somos hijos de Dios. Entonces hoy quiero hacer una exhortación a que si hasta el día de hoy tú no tienes la certeza de qué va a suceder el día que tú expires y el día que tú partas de este mundo, si tú no tienes la certeza aún, a lo mejor tú ya profesaste fe, pero quizás aún hay dudas, permíteme orar por ti. Padre amado, te pido, Señor, por tu cuerpo, Señor, por tu iglesia, tus hijos, tus hijas, Señor. Padre, que hables a cada uno de nuestros corazones, Señor, y traigas la convicción, mi Dios, de que no hay esfuerzo ni mérito alguno que podamos hacer para ganarnos la salvación, Señor. Hemos visto a través de tu palabra, Señor, que está al alcance de nuestro corazón y solamente necesitamos profesarlo, Señor. Creer en nuestro corazón tu justicia y tu resurrección, Señor. Y confesar con nuestra boca que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, te pido que traigas presente, Señor, al día de hoy, todas aquellas profesiones de mis hermanos, Señor, y hermanas, de cuando profesamos nuestra fe, Señor. ¿Qué es lo que nos hablaste, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros? No olvido tu llamado, Señor, ese día. Sigue ardiendo, Señor, en mi corazón tu llamado. Te pido por mis hermanos, Señor, que tú los has llamado, Señor, así como me diste la fortaleza, Señor, para ser obediente. Fortalécelos, Señor. Aquellos que aún dudan de tu llamado sobre sus vidas. Aquellos que aún dudan que tú nos puedes sustentar, Señor. Que tú nos puedes socorrer. Que tú estás con nosotros porque tú lo has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Te pido por fortaleza, Señor, por aquel que está débil. Fortalécete, Señor, en las debilidades de mis hermanos, en las mías, Señor. Líbranos, Señor, de toda injusticia y ayúdanos a permanecer hacedores, justos, representantes dignos, Señor, de un Dios perfecto, Señor. Si bien nosotros no somos perfectos, no es por nuestros méritos, sino es a través de Cristo Jesús. Ayúdanos a caminar, Señor, firmemente, porque tú eres fiel, Señor, y tú has prometido, Señor, caminar con nosotros, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por mis hermanas y hermanos, Señor, que están aquí reunidos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.